soy Nirvana Esotérica y en esta oportunidad quiero contarles la historia de las psicofonías registradas en el país de Croacia. Quiero contarles la historia de mi abuelo Nicolás Mandún Klaish, el saltamontes. Croacia es un país de Europa Oriental, con una larga costa en el mar Adriático. Incorpora a más de 1000 islas y lo cruzan los Alpes Dináricos. Su capital es Zagreb. Cuenta con un clima variado, en su mayor parte continental y mediterráneo. Dubrovnik es una ciudad del sur de Croacia, frente al mar Adriático. Es conocida por su característica ciudad antigua, rodeada de enormes murallas de piedra, que se complementaron en el siglo XVI. Sus edificios, bien conservados, van desde la iglesia de San Blas, de estilo barroco, hasta el Palacio Sponza, renacentista, y el Palacio del Rector, de estilo gótico, que actualmente es un museo de historia. La Guerra de Croacia, o Guerra Croata de Independencia, tuvo lugar en Croacia desde 1991 hasta 1995. Resultó particularmente impactante por su brutalidad en una sociedad relativamente desarrollada en Europa y en los tiempos modernos. Cuenta la historia que al llegar Napoleón Bonaparte a Croacia, quedó tan enamorado de ella que mandó a construir muchas calles a su gusto. Los romanos organizaron la actual Croacia en la provincia romana de Iliria, que abarcaba la mayoría de la Croacia moderna. Iliria se dividió posteriormente en las provincias de Panonia y Dalmacia en el año 10. Bárbaro es un exónimo peyorativo que procede del griego, y su traducción literal es el que balbucea. Los romanos utilizaban este término para designar aquellos pueblos que vivían fuera de sus fronteras. Lo tomaron de los antiguos griegos, quienes lo usaban para referirse a personas extranjeras que no hablaban el griego ni el latín y cuya lengua extranjera sonaba a sus oídos como un balbuceo incomprensible, similar al bla 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 bla. Precisamente, al registrar estas psicofonías, me encontraba en compañía de Isabel, a quien le decíamos Isa, una joven alemana
bilingüe, quien se encontraba colaborando con nosotros en la traducción del idioma. Ella hablaba con dificultad el inglés, dejando notar mucho su acento alemán. Posiblemente fue la razón para que esta presencia espiritual la llamase Bárbara. Los años 1900 transcurren en el primer decenio del siglo XX y el siglo XX se inicia en medio de grandes adelantos tecnológicos. Y fue en el año 1900 que nació Nicolás Mandún Claix, mi abuelo, llamado entre sus seres queridos como el Saltamontes. Eran 8 los hermanos integrantes de esta familia. Nicolás fue educado para ser un hombre del campo y además aprendió a diseñar y fabricar calzado. Era un aficionado a la astrología y especialista en realizar la carta astral. Su pasatiempo, observar las estrellas en el firmamento. Le decían Saltamontes por la agilidad que tenía en subir y bajar el camino tan empinado y rocoso del campo en donde vivían. La Primera Guerra Mundial fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. El padre y el hermano mayor de Nicolás tuvieron que partir al campo de batalla. Nicolás tomó la responsabilidad de trabajar muy duro las tierras y proteger a su familia. Que los 2 hombres mayores de la familia partieran a la guerra no fue la única desventura que sufrió la familia, pues con esta Primera Guerra Mundial apareció la pandemia llamada la fiebre españolita. Contrayendo esta enfermedad, la menor de las hermanas, falleciendo posteriormente. Como una prueba de amor incondicional hacia sus hermanas, adquirió con todos sus ahorros una máquina de coser. Desde la ciudad, colocó la máquina en su espalda y así, subiendo cerro tras cerro, en los empinados caminos rocosos, y con mucho esfuerzo y trabajo logró llegar a la casa de su familia, llevando la máquina a sus hermanas. Cuando el hermano mayor regresó de la guerra, Nicolás quedó muy marcado por el sufrimiento que éste habría tenido que pasar y por las historias que le narraba. Desde la forma en que tuvo que aprender a afilar la punta de su ballesta hasta la manera en que tuvo que asesinar al enemigo. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, el abuelo Nicolás debía partir al campo de batalla. Las hermanas del abuelo no podían soportar esa posibilidad de perder al Saltamontes, así que a solicitud de ellas, Nicolás tuvo que tomar la decisión más importante y difícil de su vida: dejar su país para viajar prácticamente al otro lado del mundo, a Perú, dejando atrás el campo, su casa y lo principal, su adorada familia, dejando la parte de sus tierras
encargadas a su hermano mayor, con la promesa de que éste las trabajaría mientras él estuviera ausente, sin nada más que sus conocimientos. El abuelo Nicolás tomó un barco rumbo al Perú. Cuando el saltamontes llegó a Perú, tuvo que trabajar mucho en distintos talleres de confección de calzado, hasta que pudo lograr instalar su propio taller de diseño y confección de calzado. Además, por sus conocimientos de astrología, era muy cotizado para realizar la carta astral. Y es así que año tras año, Nicolás reunía todo el dinero del mes y compraba materiales que escaseaban en su país, tales como la lana, hilos y peines, enviando encomiendas todos los meses. En todos esos años mantuvo comunicación con su familia, enviando las encomiendas y recibiendo cartas, como también fotografías, modelando los diseños de chompas tejidas y bordadas con la lana e hilos que él enviaba. Le demostraban que todo su trabajo y esfuerzo no era en vano. Con el pasar de los años, Nicolás tuvo a su primer y único hijo, a quien puso el nombre de su padre, Mateo. Al casarse, tuvo 4 hijas de su matrimonio. Nicolás volvió a tener una numerosa familia. Cuando era pequeña, el abuelo Nicolás solía contarnos ciertos episodios de su vida como historias o cuentos. Como la historia en que estuvo presente en el cortejo fúnebre de Francisco José I, el emperador austrohúngaro, que falleció en mitad de la Primera Guerra Mundial, tras permanecer 68 años en el poder. Relataba cómo fue la majestuosa pompa imperial y cómo 8 caballos tiraban de la carroza fúnebre. También narraba la historia de haber medido los pies y elaborado un par de elegantes botas blancas a quien fue la princesa Anastasia. Fue la hija más joven del emperador Nicolás II, el último zar de la Rusia imperial, y quien fue ejecutada junto al resto de su familia el 17 de julio de 1918. La leyenda de que Anastasia había sobrevivido a la Revolución Rusa estuvo vigente durante todo el siglo XX. El rumor afirmaba que la princesa Anastasia se habría hecho pasar por muerta entre los cuerpos de su familia y los criados, y que pudo escapar gracias a la ayuda de un guardia compasivo que la rescató al ver que aún estaba viva. Y uno de esos testigos fue mi abuelo Nicolás, quien decía haberle confeccionado un par de botas blancas. En Soline empezó a correr el rumor de que esta joven misteriosa y extranjera era la princesa Anastasia. Cuando este rumor se dispersó en todo el lugar, dijo mi abuelo que jamás volvió a ver a esta joven y que nunca fue a recoger las botas que encargó confeccionarle. En una oportunidad, el abuelo Nicolás fue llamado por la embajada
para lidiar con un problema que se había presentado con respecto a sus tierras, y en respuesta envió una carta que decía: «No puedo cederte ni venderte mis tierras, puesto que ahora tengo un hijo y nietas, que algún día irán por ellas», hasta que en una de las prácticas de astrología de mi abuelo, este predijo su muerte. Fue en el año 1983 que Nicolás Mandún Claix falleció. Después de informar a la familia la muerte de Nicolás, no supimos nada más de esta. Mi padre, Mateo Mandún, en vida, logró visitar al país que vio nacer a su padre, Croacia, y también pudo conocer el cementerio Mandún. Igual que él, también tuve la dicha de llegar a conocer el país de mi abuelo. Y aunque conocí algunos parientes, no pude conocer más de la historia de las tierras de mi abuelo. Pero sí llegué a ver con mis propios ojos aquella pesada máquina de coser que mi abuelo cargó en la espalda para sus hermanas. Y esto fue lo que logré registrar en el lugar. También pude saber y ver que en la casa donde mi abuelo Nicolás nació, hoy existe un hotel turístico. Estas voces, psicofonías que logré registrar nos pueden contar un poco de la historia que ocurrió en el pasado. Almas atrapadas en un espacio y en un tiempo. Almas queriendo ser liberadas. Quiero despedirme con las siguientes palabras de Richard Paul Evans. Las promesas rotas son como espejos rotos. Dejan a los que las sostuvieron sangrando y mirando imágenes fracturadas de sí mismos. Una promesa jamás prescribe. Hasta pronto, amigos.